Esta materia es resolución de problemas y algoritmos, ¿sí? Es de la Facultad de Informática, en la cual se han inscriptos, y bueno, pertenece esta materia en particular al Departamento de Programación. Hoy damos comienzo a las 8:02, pero a veces podemos comenzar un poquitito más tarde, ¿sí? Bueno, primero vamos a recorrer algunas cosas importantes y después vamos a entrar también a PEDCO, ¿sí? Lo que pueden hacer ustedes, por ejemplo, es tener abierto en su equipo Discord, ¿sí? Otra ventana con PEDCO, por ejemplo. El apunte, hay un apunte también de la materia que ahora vamos a ver, ¿sí? Pueden entrar a PEDCO, yo voy a abrir PEDCO también en alguna solapa, y voy a entrar a la materia, que es resolución de problemas y algoritmos del año 2022, cuya nomenclatura o identificación es FAI-RPA 2022. Bueno, lo primero que vamos a hacer, si están en PEDCO, vamos a recorrer un HTML que dice introducción, ábranlo, ¿sí? Yo ahora, igual si no se los voy a mostrar por Twitch, no hay problema, ¿sí? Ese HTML en realidad tiene algunas consideraciones generales en función de la introducción de la materia. Esta materia se denomina resolución de problemas y algoritmos y pertenece al departamento de programación. En el segundo cuatrimestre tenemos otra materia de este mismo departamento de programación que es desarrollo de algoritmos. Lo que tiene bueno esta materia, esta resolución de problemas y algoritmos, o también decimos RPA, ¿sí? Para abreviar un poco el nombre, la materia de RPA tiene al comienzo, vamos a trabajar en papel, resolviendo algunos problemas, pero más adelante vamos a trabajar dentro de una semana ya con Java, vamos a trabajar con la computadora. Y bueno, eso hace que esta materia sea más didáctica, en el sentido de que ustedes van a tener alguna herramienta con la cual interactuar y aprender de una mejor forma. Es una materia muy práctica. Hay que resolver muchos ejercicios. Bueno, primero comentarles cuál es el equipo de cátedra. Bueno, también acercarnos a una terminología que utilizamos en la universidad. Les habrán dicho en el curso introductorio que el grupo de docentes que está trabajando en una materia se denomina cátedra, ¿sí? Y bueno, tenemos distintas funciones, todas las funciones son muy importantes. Yo estoy a cargo de la teoría, ¿sí? Y en la práctica hay un conjunto de docentes. Dentro de esos docentes hay un docente asistente de la práctica del módulo de la tarde, que es Ingrid Godoy, y un asistente de docencia también en el módulo de la mañana, que es Natalia Baeza. Bueno, mi nombre es Luis, mi apellido es Reynoso, y bueno, estoy a cargo de la teoría. Los asistentes son Ingrid a la tarde y Natalia a la mañana, y los ayudantes docentes son Ignacio Ciruzzi, David Torchinsky y Federico Amigone. Todos son licenciados, es decir, son egresados, y bueno, tienen excelente predisposición y capacidad para colaborar en todo lo que vamos a desarrollar en esta materia. Bueno, hay una encuesta que está disponible en la página de PEDCO, ¿sí? Leí ahí en Discord que alguno decía que no podía acceder a la encuesta. Bueno, téngannos paciencia, vamos a verificar cuál es el problema. Y lo que les pedimos es que contesten esa encuesta. Quizás alguno no pueda acceder hoy. Bueno, mañana ya va a poder acceder, no se preocupen. Sepan esperar unos minutos. Es una encuesta muy sencilla. Ustedes tienen que responder algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo nombre y apellido, DNI, el legajo si lo tienen. Queremos averiguar si ustedes disponen de notebooks, ¿sí? Como para llevar la notebook también a la facultad, saber si pueden disponer de notebooks, si tienen computadora en su casa, si tienen conexiones a internet, ¿sí? Si son recursantes de esta materia porque el año pasado la cursaron y no la pudieron aprobar y están recursando, y algunas otras cosas que son importantes
para nuestra materia. Por otro lado, tenemos que decir, en función de los horarios, ¿sí? La teoría la vamos a dar en un único módulo. Hoy en día hay 360, actualmente están conectados ahora mirando el canal de Twitch, pero aproximadamente son unos 400 alumnos, ¿sí? Estos 400 alumnos pertenecen a las 3 carreras que tiene nuestra facultad como oferta. Pertenecen a distintas carreras, obviamente. Algunos se habrán notado en la licenciatura en Ciencias de la Computación, otros en licenciatura en Sistemas y otros en el profesorado de Informática. El módulo de teoría es un módulo único y bueno, lo vamos a dar los días jueves de 20 a 22 horas. En principio, la teoría va a ser virtual, ¿sí? Y comienza hoy. Hoy es la primera clase. Y la teoría, bueno, se van a dar en vivo por Twitch, por el canal de Twitch, así como ustedes lo están viendo hoy, ¿sí? Se pueden registrar también en Twitch, posiblemente compartamos algunas encuestas en vivo a través del canal. Vamos a ver si las implementamos ahí o las implementamos directamente en PEDCO. Y bueno, recuerden que es un módulo único y que comenzamos este cuatrimestre. Todos los cuatrimestres últimos, en los últimos años, por el tema de la pandemia, han sido bastante inusuales, por el tema de que la universidad se tuvo que adaptar a la enseñanza virtual de un día para otro de una manera inesperada. Y vamos a comenzar justamente el desarrollo de esta materia en forma virtual en la parte de la teoría. En la práctica, vamos a explicar ahora a continuación cómo nos vamos a comunicar. Va a ser por grupos, ¿sí? Y vamos a asignar a distintos grupos un aula o un laboratorio dependiendo del módulo en el cual pertenecen. Pero antes, déjenme terminar con el tema de la teoría, que la teoría es virtual de 8 a 10, ¿sí? Pero tenemos un aula asignada. Pero ese aula es, entrarían unos 200 alumnos y la propuesta es que si llegamos a encontrar otra aula más, hacer 2 módulos de teoría en el cual entren unos 200 en un módulo y otros 200 en otro. Eso depende si conseguimos un aula lo suficientemente grande. Vamos a ver si podemos lograr conseguir un aula. Bueno, a la siguiente página. Bien, los horarios de la práctica. A ver, ustedes se inscribieron en 2 módulos, en el módulo de la mañana y en el módulo de la tarde, ¿sí? En el módulo de la mañana vamos a tener bloques de 2 horas, ¿sí? Un bloque de 8 a 10 y otro bloque de 10 a 12, ¿sí? Pero la asignación, ¿sí? No todas las semanas van a tener práctica presencial, ¿sí? En el módulo de la tarde es de 6 a 20, ¿sí? Pero no todos van a tener práctica presencial. Es decir, que alguna semana alguno de ustedes va a estar asignado a una práctica presencial y otra semana posiblemente sea virtual. Es probable que dividamos el grupo de alumnos en una semana virtual y una semana presencial. No obstante, tenemos dificultades porque no disponemos de tantas aulas y tantos laboratorios en nuestra universidad y bueno, tenemos que utilizarlos razonablemente y como ustedes saben, la universidad este año, en el año 2022, ha iniciado nuevamente la presencialidad, porque estos 2 últimos años fueron prácticamente virtuales, y en esa presencialidad es una presencialidad cuidada, en el cual hay que guardar distancia de 90 centímetros entre cada uno de los lugares en los cuales ustedes estén trabajando. Y es por eso que al tener que respetar un distanciamiento de 90 centímetros, las aulas que tenían una capacidad o un aforo determinado, se ve reducido. Y es por eso que nosotros le vamos a enviar un mail mañana o el sábado y le vamos a indicar a cada uno de ustedes si la semana que viene puede asistir presencial y en el caso de que tengan la asignación de asistencia presencial, le vamos a decir, bueno, estás asignado al laboratorio 2, al laboratorio 3
o al aula 44, ¿sí? Esa asignación va a ser por mail. Y todas las semanas le vamos a comunicar si a la semana siguiente tienen que participar en forma presencial o lo tienen que hacer en forma virtual. Bueno, las aulas de la práctica, anótenlas, ¿sí? Pero recuerden que va a llegar un mail a su correo electrónico en el cual le vamos a indicar si tienen que participar en forma presencial o si durante la semana va a ser en forma virtual. En el módulo de la mañana disponemos del laboratorio 2 y 3, que están en la Facultad de Economía, ¿sí? Y también tenemos el aula 44. Y en el módulo de la tarde tenemos los laboratorios 1, 2 y 3 de la Facultad de Economía también. Actualmente nuestra facultad se construyó un edificio nuevo en el cual también van a haber laboratorios, pero todavía no están disponibles los mismos. Así que todavía estamos utilizando los laboratorios de la Facultad de Economía, porque nuestra facultad, hace unos años atrás, era parte de esa facultad. Antes de que se creara la Facultad de Informática, los docentes de informática pertenecíamos a un departamento de informática justamente en la Facultad de Economía. Y bueno, siempre hemos trabajado en conjunto con la Facultad de Economía, que amablemente nos sigue cobijando, nos sigue facilitando laboratorios y seguimos utilizando sus laboratorios hasta tanto podamos disponer de nuestros propios laboratorios en el nuevo edificio de la Facultad de Informática que se está terminando de habilitar, ¿sí? Todavía los laboratorios no están habilitados, pero sí muy pronto las aulas van a estar habilitadas. Bueno, como yo les decía antes, los docentes de la práctica asignarán por turnos a los alumnos a las aulas y laboratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que el martes que viene solamente van a tener la posibilidad de ir a práctica aquellos alumnos que reciban un mail y se les indique, alumno Juan Pérez va a poder participar en el laboratorio 2 en forma presencial. Y aquellos que no tengan asignada un aula van a tener que trabajar en forma virtual. Es decir, que vamos a tener que atravesar, recorrer, desarrollar toda esta materia fundamentalmente de una forma casi semipresencial. No es presencial y tampoco es virtual al 100%, sino que es semipresencial. Estoy escuchando ahí también que en Discord están haciendo algunas preguntas, vamos a tratar de responderlas sobre el final de la clase, ¿sí? Sean pacientes también traten en lo posible de todas esas ansiedad que tienen de preguntar y saber, aguarden unos minutos, así podemos desarrollar también este espacio que tenemos en conjunto de teoría y después sobre el final hacemos algunas preguntas. Porque somos 400 y tenemos que convivir en este espacio en el cual nos encontramos. Y si hay alguno de ustedes que está haciendo preguntas en Discord, es como que distrae la clase. Si bien no estamos en forma presencial, tenemos un espacio común en el cual nos estamos reuniendo. Bueno, ahora eso, lo que dijimos recién, era el equipo de cátedra, que son el conjunto de docentes que estamos con ustedes, las aulas, los horarios, ¿sí? Todos estos datos que yo le acabo de decir están en este archivo, pero también están en el curso de PEDCO. Fundamentalmente están al comienzo, que dice horarios, ¿sí? Los horarios de teoría, los horarios de práctica, ¿sí? Las prácticas, recuerden que van a ser de 2 horas cuando tengan asignado un laboratorio o un aula. No se puede estar más de 2 horas en una misma aula. Y las fechas de los parciales también están acá publicadas y también están en este HTML que estamos recorriendo. Son fechas de parciales aproximadas, tentativas. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar un aula en el cual puedan rendir ustedes. Posiblemente más de una aula, ¿sí? Porque son 400, son un montón de alumnos este año. Entonces, tenemos que disponer de un aula en una fecha determinada y en lo posible en un horario en el cual puedan rendir todos a la vez.
Y bueno, también los exámenes no van a ser muy largos. Es posible que sean exámenes de 2 horas, ¿sí? 2 horas y media tal vez. Depende cómo vayamos desarrollando y atravesando eh, lo que falta de esta pandemia en la cual estamos todos involucrados. Pero, ¿qué tenemos que decir? Que la materia de RPA, de resolución de problemas y algoritmos, requiere que ustedes la cursen, ¿sí? La cursen. Una cosa es el cursado y otra cosa es aprobar la materia. Para aprobar la materia, primero hay que cursar la materia. Y para cursar la materia, ustedes tienen que aprobar 2 parciales, el primer parcial y el segundo parcial. Si alguno de estos parciales no lo aprueban, van a recuperatorio. Puede ser también de que desaprueben el primer parcial y desaprueben el segundo parcial y pueden ir a un recuperatorio que va a ser un recuperatorio integral, en el cual vamos a tomar una serie de ejercicios que abarcan los 2 parciales. Si alguno pregunta, si yo desaprobé los 2 parciales y voy a recuperatorio integral, en el cual rindo los dos, ¿voy a tener que hacer 2 parciales completos? No. Van a tener que hacer una serie de ejercicios que puedan rendir en 2 horas, porque ahora los parciales van a ser de 2 horas, ¿sí? Quizás ese recuperatorio integral dispongan de un poco más de tiempo, veremos, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que es posible desaprobar los 2 parciales y aprobar en el recuperatorio integral. Tenemos muchos casos. Suele pasar de que los alumnos, durante el transcurso del cuatrimestre, adquieren cierta madurez, se dan cuenta bien qué es lo que se evalúa, cuánto tienen que estudiar, y es por eso que pueden llegar a desaprobar alguno de los parciales o ambos de los parciales y tienen que ir al recuperatorio. ¿Con cuántos puntos se aprueba un parcial? Se aprueba con 60 puntos, ¿sí? El máximo de puntos que pueden obtener son 100 puntos. Si obtienen 60 o más puntos, se considera ese parcial aprobado, es decir, aprobaron el parcial. Si sacaron menos de 60, 59, 58, 55, 30, el puntaje que sea, el parcial está desaprobado. Si ustedes aprueban 2 parciales, los 2 parciales de esta materia, están en condiciones de haber cursado la materia, ¿sí? Y también tenemos un régimen de promoción, ¿sí? Hay una condición o una acreditación de promoción. ¿En qué consiste la promoción? Bueno, ustedes tienen que haber aprobado los parciales con una nota mayor o igual a 8, ambos parciales, ¿sí? Si alguno de los parciales, por ejemplo, sacaron más de 8 y en el otro parcial no sacaron más de 8, bueno, pueden ir al recuperatorio integral a tratar de obtener la promoción de aquel parcial que no promocionaron, ¿sí? Vuelvo a repetir por las dudas si no quedó claro. Para promocionar la materia, ¿sí?, tienen que haber aprobado los 2 parciales con una nota mayor a 8. Pero si aprueban un parcial con promoción, es decir, sacaron una nota mayor a 8, y el otro parcial solamente lo aprobaron sin haber sacado una nota mayor a 8, es decir, sacaron entre 60 y 80, bueno, pueden ir al recuperatorio de ese parcial que aprobaron pero no promocionaron para tratar de obtener la promoción de ese parcial. Además de haber obtenido más de 80 puntos en los parciales, se les va a solicitar un trabajo de promoción. Esto es para el caso de que quieran obtener la promoción. Si ustedes solamente han alcanzado el cursado, es decir, aprueban solamente los parciales sin haber obtenido la promoción, se puede decir que alcanzan el cursado de la materia, pero una vez que cursaron la materia, tienen que aprobar un final de la misma. Y para eso hay un examen final. El examen final, hay fechas de finales en las cuales ustedes van a poder rendir un final de la materia en forma regular, ¿sí? Porque aquellos alumnos que cursan la materia, es decir, que han aprobado ambos parciales, pueden ir a rendir el final de la materia de RPA. Aquellos alumnos que no cursan la materia
también pueden ir a rendir un final, pero tienen que rendir en una condición de libre, ¿sí? Hay siempre dos condiciones para rendir un final. La condición de regular, de aquellos alumnos que cursaron la materia, y la condición de libre, de aquellos que desaprobaron los parciales y también desaprobaron el recuperatorio integral. Siempre tienen que agotar todas las instancias, es decir, si ustedes desaprobaron los dos parciales, tienen que ir sí o sí al recuperatorio, ¿sí? Tienen que ir a rendir, nunca dejen de ir a rendir, porque, bueno, es muy probable que pueden obtener el aprobado de la materia en ese mismo recuperatorio. Bueno, y otras consideraciones a tener en cuenta acerca de cómo aprobar los dos parciales. Esto es algo que vamos a repetir y que incluso el martes que viene quizás los ayudantes puedan volver a repetir estas condiciones de acreditación en el caso de que alguno tenga duda. Antes de cada parcial le vamos a pedir completar 3 cuestionarios, ¿sí? Estos 3 cuestionarios, fíjense que los 3 primeros corresponden al primer parcial. Y el primer cuestionario se tiene que completar el 15 de abril, el segundo el 22 de abril y el tercero el 29 de abril. Son cuestionarios sencillos que tienen preguntas teóricas y prácticas y que ustedes van a completar en un lapso de tiempo. Por ejemplo, vamos a habilitar el cuestionario un viernes al mediodía, un viernes a las 3 de la tarde, por ejemplo, y lo van a poder completar hasta el día sábado a las 3 de la tarde. Durante 24 horas van a poder completar ese cuestionario. ¿Para qué hacemos cuestionarios antes del parcial? Fundamentalmente para ir acompañando ese proceso de enseñanza-aprendizaje que queremos que ustedes desarrollen en esta materia. Y siempre es muy importante, ya lo vamos a decir en las siguientes transparencias, es muy importante no descuidar el estudio, ¿sí? No ponernos a estudiar unos días antes del parcial, como hacían, por ejemplo, tal vez en la secundaria. Hay que estudiar desde el primer día la materia y es por eso que estos cuestionarios van a ayudar a que ustedes se den cuenta si están preparados en ese proceso de aprendizaje que nosotros queremos que ustedes inicien y se desenvuelvan de la mejor forma. Entonces, van a haber 3 cuestionarios antes del primer parcial, que son cuestionarios obligatorios, es decir, los van a tener que hacer sí o sí, y van a haber otros 3 cuestionarios luego del primer parcial para el segundo parcial. ¿Para qué son estos cuestionarios? Para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también les va a permitir a ustedes obtener 10 puntos del parcial. Es decir, que de los 100 puntos, los 100 puntos es el puntaje máximo que ustedes pueden obtener en un parcial, 10 puntos los van a obtener si han completado correctamente los 3 cuestionarios que corresponden al primer parcial o los 3 cuestionarios que corresponden al segundo parcial. Entonces, repito muy brevemente, la nota del parcial, que son 100 puntos, se obtiene con 10 puntos, que esos 10 puntos se obtienen al haber contestado los 3 cuestionarios, y los otros 90 puntos se obtienen a la hora de rendir el parcial. Bueno, estas son las condiciones de acreditación. Lo vamos a repetir, tal vez la semana que viene en la práctica los docentes les van a volver a repetir estas cuestiones que tal vez al principio pueden sonar un poco difíciles, pero después ustedes se van a acostumbrar porque ya van a haber participado en otras materias en las cuales cada materia, cada cátedra, decimos, tiene sus condiciones de acreditación particular. Bueno, acá tenemos una transparencia en rojo que dice un hábito a desarrollar, es decir, esto es una recomendación, por supuesto, ¿no? La materia y la universidad en sí, en general, requiere de mucha constancia y mucho trabajo entre comillas, es decir, mucho estudio, mucha práctica de parte de los alumnos. Bueno, es fundamental también que se los diga, es decir, en la secundaria es probable que muchas de las materias no se hayan desarrollado con normalidad y posiblemente muchos de ustedes quizás si hubieran recorrido esas mismas materias
en época de presencialidad, tendrían mayores conocimientos. Es posible también que en la secundaria se haya aprobado muchos alumnos cuando en realidad no tenían todas las condiciones de aprobación. Les digo esto porque en realidad en la universidad, a pesar de las cuestiones de pandemia y la educación virtual, las condiciones, es decir, la rigurosidad y la complejidad de las materias, no ha disminuido. Por lo general, la universidad es más costosa que la secundaria. Requiere de una práctica de estudio más constante, ¿sí? Y requiere de una práctica de estudio y requiere de desarrollar un hábito. Cuando uno practica en forma constante algo, tiene un hábito. De la misma forma que, por ejemplo, cuando ustedes entrenan para correr una carrera, no pueden salir a correr una carrera en San Martín, por ejemplo, de 20 kilómetros si no han entrenado. Tienen que entrenar en forma constante. Aquel que quiere correr una carrera de 20 kilómetros y entrenar los 3 últimos días, es muy probable que primero que no llegue a la meta, tal vez, o si llega, va a llegar exhausto, va a llegar muy cansado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en realidad esta analogía que hago con el tema de prácticas físicas en el sentido de entrenar para una carrera, lo mismo es en el estudio. No tenemos que estudiar los últimos días antes del parcial. Tenemos que desarrollar un hábito, un ejercicio de resolver problemas de mayor complejidad y es por eso que le vamos a suministrar a ustedes, le vamos a poner a disposición en la cátedra una serie de trabajos prácticos, ¿sí? De hecho, en el curso de PEDCO, ustedes van a ver que hay un trabajo práctico ya habilitado, que es el trabajo práctico 1, parte 1, está acá, ¿sí? En el primer punto, sección que dice problemas y representaciones, ya está disponible el trabajo práctico 1, parte 1. Estos trabajos prácticos y partes se tienen que resolver en el plazo de una semana. No son muchos ejercicios y ustedes tienen que aprender a administrar el tiempo de estudio, ¿sí? En la universidad, ustedes son los responsables de administrar el tiempo de estudio, es decir, fraccionar el tiempo que van a estudiar, algunas horas para resolución de problemas y algoritmos, algunas horas para otra materia, pero ustedes tienen que, en lo posible, juntarse con unos amigos, desarrollar un grupo de estudio con algunos compañeros de trabajo. Para eso en la práctica también pueden haber algunas actividades colaborativas en grupo, en el cual puedan conocer a otros amigos. Y también es muy bueno trabajar en grupo porque el grupo también nos va llevando y nos va tirando, digamos, a completar el práctico, a poder compartir resoluciones, a opinar y razonar sobre las mismas. Pero esto no lo subestimen, ¿sí? La materia requiere del estudio del material que vamos a disponer y de realizar prácticas en forma constante, porque es la práctica en forma constante lo que va a permitir adquirir un hábito. Si ustedes hicieron práctica en forma constante, no van a tener problema de rendir el parcial, porque el parcial va a tener ejercicios que son de la complejidad que ustedes han desarrollado con los prácticos. Pero en los prácticos, en cada uno de los prácticos, ustedes van a tener una serie de ejercicios. Y esos ejercicios de cada práctico están formulados de tal forma de que los ejercicios más simples estén al comienzo y sobre la mitad del práctico y final haya ejercicios de mayor complejidad. Bueno, y bueno, como dice acá, se requiere desarrollar un hábito de estudio y un hábito de práctica, sin los cuales no es posible alcanzar la flexibilidad cognitiva y práctica que se necesita para aprobar la materia. Bueno, acá esto es viejo, tal vez, en el sentido de que decía que hay que asistir a todas las prácticas, una por semana. Como les dije recién, un grupo posiblemente no pueda asistir en forma presencial porque vamos a tener que dividir un grupo que va a ser virtual una semana y otra semana va a ser presencial, ¿sí? Quizás
depende de la cantidad, tengamos que hacer 2 semanas virtuales y una presencial, pero durante las semanas que van a ser virtuales o que tengan que trabajar en forma virtual, van a poder hacer consultas a través de los foros de PEDCO y también a través del canal fundamentalmente de Discord. En Discord, yo acá voy a abrir Discord, van a tener también algunos canales, posiblemente, de trabajos prácticos. Acá hay un canal de trabajos prácticos en el cual van a preguntar van a preguntar ejercicios sobre un práctico cuando tengan dificultad. Entonces, hay que, digamos, esto no debería decirse, esto de asistir a todas las prácticas, pero sí debemos decir que hay que hacer práctica en forma constante, todas las semanas. Y para eso los trabajos prácticos van a estar fraccionados en distintas partes, de tal forma que los ayudantes siempre les van a ir diciendo, bueno, esta semana tienen que terminar el trabajo práctico 1, parte 1, ¿sí? O la segunda semana de práctica le van a decir, bueno, chicos, vamos a empezar con los ejercicios de la parte 2 del trabajo práctico número 1. El tema del desarrollo de la cátedra y de esta materia en forma semipresencial, en el sentido de que no siempre van a estar asistiendo a todas las prácticas y requiere de un trabajo en forma virtual, requiere de mayor esfuerzo de parte de ustedes, ¿sí? De un mayor compromiso, ¿sí? Bueno, esto ya lo dije. Bien. Entonces, volviendo al tema de lo más importante. Vamos a utilizar muchos recursos, ¿sí? Y para eso utilizamos una plataforma de educación a distancia que se denomina PEDCO. PEDCO son las siglas de plataforma, la P de plataforma, E de educación, D de distancia y CO de Comahue. La Universidad Nacional de Comahue a veces se dice UNCO, se resume con las siglas UNCO. No se les resume con la sigla UNC porque la Universidad Nacional de Córdoba es la que emplea emplea las siglas de UNC. Entonces, nosotros para distinguirnos de la Universidad Nacional de Córdoba decimos que somos UNCO. Por eso la última CO tiene que ver con Comahue. La plataforma tienen que poder ustedes acceder a PEDCO, tienen que entrar a PEDCO, tienen que registrarse en el caso de que no tengan usuarios. Bueno, yo estuve revisando PEDCO y vi los participantes que han entrado y bueno, ya he visto que se matricularon casi todos los alumnos. Acá nosotros podemos, en esta solapa de participantes, podemos ver qué alumno ha ingresado y hacer un seguimiento. Y bueno, hay aproximadamente ya 10 páginas, donde cada página tiene 10 alumnos, 10 o más páginas, ¿sí? Porque 20 páginas. ¿Sí? Fijémonos, por ejemplo, en la última página, bueno, son accesos de estos días, incluso de hoy. Hay muchos alumnos que ya tienen su usuario PEDCO. Aquel que no lo tiene o que no ha podido crearlo, bueno, el martes en la práctica se pone en contacto con un ayudante y le dice, mira, yo no pude crear el usuario de PEDCO, no me pude registrar, si me podés ayudar, los ayudantes lo van a acompañar. Dentro de PEDCO hay que buscar un curso que se llama, o cuya nomenclatura es FAI-RPA 2022. ¿Sí? Y hay una serie de recursos en este curso de RPA en PEDCO. ¿Sí? Bueno, los recursos van a estar segmentados en distintos temas. Hay una portada, están los horarios, hay una pizarra blanca de novedades. Esta pizarra siempre véanla porque nosotros siempre posteamos algún mensaje, ¿sí? Que a veces se va a publicar en la pizarra blanca o a veces se va a publicar a través de Discord en un canal de anuncios. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, dije, bueno, recuerden que hoy es la primera clase de teoría y bueno, los ayudantes también les van a mandar algunos anuncios también por este canal de Discord. Ustedes van a realizar consultas generales en el foro de consultas generales dentro de Discord. Esta es la pizarra blanca de novedades que está en PEDCO. Después hay una serie de recursos, como por ejemplo
la introducción que estamos recorriendo ahora, los programas de la asignatura que vamos a hablar dentro de un ratito, y también van a ver una sección, una primera sección, que tiene que ver con los contenidos de la primera unidad, ¿sí? Bueno, acá hay otros recursos que no están visibles a los estudiantes, pero ustedes van a ver los contenidos de la primera unidad, el apunte de la primera unidad y al menos van a ver también el trabajo práctico 1, parte 1. Bueno, los apuntes están disponibles este año en HTML. Hasta el año pasado manejaba dos versiones, que era un PDF y un HTML, pero este año vamos a manejar la mayoría de los apuntes en HTML, en el cual podemos intercalar esos apuntes con videos que hemos preparado durante estos 2 años de pandemia, con otros recursos como por ejemplo mapas mentales, que son como mapas conceptuales, que ustedes van a poder explorar, porque estos mapas conceptuales tienen una información condensada o un esquema de los contenidos principales de las unidades. Bueno, los prácticos que ya les comenté también son recursos, es decir, son PDFs que están también incluidos en PEDCO, como por ejemplo este. Bueno, y también en esa materia de PEDCO van a encontrar código Java, ¿sí? Porque más adelante vamos a empezar a programar en Java. El canal de Discord ya lo mencioné, tienen que entrar a ese canal de Discord, ¿sí? Ese canal de Discord, en realidad, el enlace que está acá, ¿sí? El cual pueden seguir para entrar al canal, y también ese mismo enlace está en la pizarra blanca de novedades, por las dudas si algún día no lo tienen a mano. Acá dice, sumate al canal de Discord, entran directamente con ese enlace. La primera vez que entren, van a tener que esperar unos minutos o unas horas para que los docentes, David, incluso Ignacio, le asignen un rol como estudiantes. Otra cosa muy importante dentro de lo que es Discord es que hay canales, hay una estructura de canales, como yo les mencionaba recién. Un canal de anuncios que vamos a publicar cosas importantes relacionadas con la materia, un canal llamado consultas generales que ustedes van a poder utilizar para hacer preguntas, ¿sí? Que no se relacionen con un práctico, y van a ver canales específicos para cada práctico, ¿sí? Hoy en día no dice práctico 1, pero sí dice trabajos prácticos, ¿sí? Ahí van a poder hacer preguntas sobre el trabajo práctico 1 y después sobre el resto de los trabajos prácticos. Bueno, hay algo muy importante que todos debemos respetar en Discord y también cuando tengan la oportunidad de participar en las clases presenciales y también en las clases virtuales que se van a dar a través de Meet. Bueno, eso también es importante, que vamos a abrir también un espacio de práctica particular en el cual ustedes puedan aquellas semanas que no van en forma presencial, puedan entrar a un canal de Meet y hacer consultas. Bien, estas reglas que están acá presentes, detrás de mí, digamos, son reglas que tenemos que respetar. Siempre que entran a Discord, tienen que poner como nombre el nombre y apellido y su legajo. Si alguno no dispone del legajo, pone solamente el nombre y apellido. Pero si ya le asignaron el legajo, tienen que hacerlo en forma completa. No queremos nombres de usuarios ficticios, ¿sí? No queremos nombres que no existan. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un uso adecuado de los espacios que vamos a compartir y en ese uso adecuado nosotros lo que esperamos es que nadie levante el tono en el sentido de que trate mal a alguno de sus compañeros o trate mal a su profesor, a su docente, ¿sí? Hay que usar los canales exclusivamente para cuestiones que estén relacionadas con la materia, aunque también hay un canal, creo que se creó también, que es para tópicos fuera de la materia, si no me confundo. Pero la mayoría de los canales tienen que ver con tópicos inherentes a la materia. Es por eso que
les pedimos que sean respetuosos, es decir, que se respeten entre ustedes, justamente porque tenemos que convivir en estos espacios, muchas veces reducidos cuando sean en forma presencial, y en otros casos a través de un canal, que puede ser el canal de Meet, ¿sí? En el cual, bueno, tenemos que respetarnos unos a otros. De hecho, les cuento una experiencia. Cuando nosotros comenzamos en el año 2020 con la pandemia, empezamos a trabajar también con Twitch. Y en Twitch, bueno, había mucha gente que escribía comentarios y los escribía, digamos, escribía cualquier cosa. Y esas cosas no deben pasar. Siempre hay que escribir comentarios, sea en Twitch o sea en Discord, que se refieran a la materia, ¿sí? Y es por eso que, para identificarlos, vamos a pedirle el nombre y apellido. Y si en algún caso alguno utiliza un nombre que no es el de ustedes o un sobrenombre que no corresponde, lo vamos a quitar de Discord, ¿sí? Es por eso que esta regla es obligatoria. Hay que utilizar el nombre y apellido de cada uno de ustedes. Si en alguna clase presencial o en alguna clase virtual hay un compañero que está expresando una idea o está haciendo una pregunta, no hay que interrumpirlo, ¿sí? Sí, también hay otras reglas de convivencia que tienen que ver que hay que fomentar la colaboración. Si nosotros vemos que algún compañero hizo una pregunta en Discord y yo sé la respuesta y estoy seguro de la respuesta, también puedo contestar, puedo reforzar alguna respuesta, puedo colaborar con él para que los canales de Discord también se manejen como si fuera un foro de consulta en el cual todos nos ayudemos, porque el aprendizaje en la universidad no es solamente con los docentes, sino con nuestros compañeros. El enlace al canal solamente está distribuido para alumnos de la materia. No pueden ingresar personas o amigos de ustedes. Y finalmente, en este recorrido de las transparencias principales, les tengo que decir que los temas principales de la materia son resolución de problemas, en el cual al comienzo vamos a hacer algunos ejercicios resolviendo problemas, fundamentalmente de índole matemática. Después el tema de estrategias para resolver problemas, para adquirir cierta flexibilidad y, bueno, resolver problemas más complejos tal vez. Luego comenzamos con el tema de algoritmos, en el cual vamos a especificar en pseudocódigo algunos algoritmos y luego esos algoritmos los vamos a implementar en máquina utilizando un lenguaje de programación que es Java. Esta materia no consiste en aprender un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es una aplicación de los conceptos que se ven. Los conceptos fundamentales son resolución de problemas, algoritmos y codificación también. Pero en realidad, el lenguaje de programación no es el objetivo final, sino aprender los conceptos que son inherentes a las ciencias de la computación. Y al construir algoritmos, vamos a construir algoritmos primero en pseudocódigo y luego en lenguaje de programación Java. Siempre el orden es, primero desarrollo el esquema, el esqueleto de un algoritmo a través de pseudocódigo y una vez que tengo el pseudocódigo de ese algoritmo, recién lo implemento en un lenguaje de programación. Los primeros algoritmos que vamos a desarrollar van a ser algoritmos muy sencillos, de aproximadamente unos 10 a 50 líneas, pero esos algoritmos, si bien son sencillos, van a utilizar las estructuras de control principales que vemos en esta materia. Las estructuras de control principales son estructura de control secuencial, estructura de control alternativa y estructura de control repetitiva. Además de estas tres estructuras de control, vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con modularización, es decir, cómo partir un algoritmo que es muy grande en pequeños trozos que interactúen unos con otros, que uno llame al otro para desarrollar ciertas tareas. Muchas veces, cuando los ingenieros desarrollan algún producto, ¿sí? Nosotros somos también ingenieros de software, en cierto sentido, porque nuestra carrera, la carrera de licenciatura en sistemas o a veces licenciatura en ciencias de la computación, está homologado en otros países a la carrera de ingeniero informático. Somos también ingenieros.
Nuestra tarea es ingenieril, en el sentido de que tenemos que especificar un algoritmo, tenemos que especificar un producto de software. Entonces, esa tarea ingenieril no siempre se realiza desde cero. Muchas veces utilizamos módulos ya desarrollados y lo que sí es cierto es que ese producto generalmente se descompone en partes y la modularización de algoritmos justamente favorece la descomposición y el reuso de productos de trozos de código. Bueno, y una recomendación fundamental para aquellos que ya conocen Java. Aquel que ya tiene experiencia en Java, bueno, el cartelito que tenemos que resaltar es que no subestimen los contenidos de esta materia, porque muchas veces pueden llegar a conocer un lenguaje no de la mejor forma, o a veces pueden conocer una parte del lenguaje que no es lo que enseñamos acá, ¿sí? Ustedes van a tener que rendir el parcial utilizando los constructores que se vean en esta materia. Hay constructores que se ven en esta materia o conceptos que se desarrollan en esta materia y otros más avanzados que vamos a ver en el cuatrimestre siguiente. Pero siempre hay que utilizar aquellos conceptos que se desarrollen en la materia. Y no subestimen qué significa. Que no crean que ya conocen los contenidos de la materia. Traten de prestar atención y hacer un esfuerzo como si estos contenidos los vieran por primera vez. Incluso plantearse a sí mismos si esos contenidos los aprendieron bien, qué cosa diferente han descubierto en esta materia, si es que ya tienen algún recorrido en esta materia. Para aquellos alumnos que no tienen conocimientos de computación, les tenemos que decir que no es necesario saber nada de computación para comenzar a estudiar esta carrera. Ustedes pueden no haber hecho ningún curso de computación y tal vez estén en la misma condición que alguien que haya hecho algún curso. Quizás tienen una ventaja adicional, que van a aprender todos esos conceptos en la academia, en la universidad, y los van a aprender bien, por parte, en forma gradual, y ese aprendizaje no va a tener dificultades porque, bueno, tenemos la garantía de que tanto los contenidos de esta materia como de otras son vistos y analizados por todos los docentes de nuestra facultad, ¿sí? De hecho, nuestra carrera está acreditada, ¿sí? ¿Eso qué significa que esté acreditada? Que el programa que desarrollamos en nuestra universidad es un programa semejante al de otras carreras de informática en otras universidades nacionales del país. Y por otro lado, también tengo que comentarles que los contenidos que desarrollamos en nuestras universidades nacionales, dentro de lo que es el tema de informática, son los mismos contenidos que se desarrollan en otras universidades fuera del país. No van a tener ningún problema de obtener un grado de licenciados en nuestra universidad y el día de mañana hacer un posgrado en una universidad en el extranjero, ¿sí? Para hacer ese posgrado van a tener que homologar el título que han recibido en nuestro país a un título semejante en otro país. Y ese proceso de homologación, que les va a permitir a ustedes estudiar en otro país o incluso trabajar en otro país, ¿sí? Está reconocido. ¿Por qué? Porque en realidad ya hay otras personas que han homologado el mismo título que ustedes van a obtener y no han tenido ninguna dificultad para ejercer la profesión fuera del país. Eso es una enorme ventaja. Han hecho una buena elección ustedes al elegir esta carrera porque les va a permitir poder trabajar no solamente en nuestro país, sino en el extranjero y poder emigrar también y bueno, desarrollarse y bueno, tomar el camino que ustedes quieran, ¿no? Bueno, siempre hay que pensar las soluciones a nivel de diseño, esto es muy importante, y nunca hay que trabajar la solución directamente a partir del código. Es decir, que si hay algún ejercicio que a ustedes les dice, bueno, desarrollar alguna solución, nunca esa solución tiene que partir sentándome en la computadora y empezando a escribir instrucciones. Lo primero que tengo que hacer es delinear, especificar un algoritmo. Una vez que tengo el algoritmo, recién ahí voy a la computadora
y hago una traducción al código, o recién ahí pienso en términos de instrucciones de lenguaje de programación. Nunca hay que emplear técnicas de programación de prueba y error. Ya vamos a ver cómo realizar una traza del algoritmo, una verificación de ese algoritmo. Bueno, y esta es la última parte de la introducción. Entonces acá vamos a dejar esta parte de la introducción. Ahora lo que vamos a comenzar a ver es, dentro del curso de PEDCO, ustedes van a poder entrar en la sección 1 a este link que dice Apunte sobre resolución de problemas, que es un HTML. Pueden entrar a este apunte que va exclusivamente al apunte de problemas, o pueden también entrar al apunte de la materia, ¿sí? Que ahí están todos los apuntes de esta materia. A ver, aquel que en realidad quiere explorar los otros apuntes en forma anticipada, lo va a poder hacer. Y aquel que no los quiere mirar, puede no mirarlos. Lo que sí es importante que en esta semana, de hoy jueves para el martes que viene, todos hayan leído el primer apunte, que es el apunte de resolución de problemas, ¿sí? Cuando ustedes hagan clic en este enlace, ¿sí?, lo que van a ver es el apunte de problemas, ¿sí? Fíjense que el otro enlace que dice apuntes de la materia los va a llevar a esta página web que están viendo ahí, que tiene cuáles son los objetivos de la materia, los contenidos mínimos de la materia, que recién dijimos cuáles son los temas principales, y también están los programas para las 3 carreras, la licenciatura en Ciencias de la Computación, la licenciatura en Sistemas y el profesorado en Informática. Este programa hoy en día es un PDF que describe cuáles son las unidades principales, cuáles son las condiciones de acreditación que acabamos de decir, ¿sí? Es un programa que en realidad está facilitado en forma anticipada y que posiblemente pueda sufrir alguna pequeña modificación en el caso de que consigamos aulas, que publiquemos algunos horarios de consulta, pero en su estructura principal ya están disponibles y al hacer clic en estos enlaces van a poder bajar el PDF. Y las unidades principales son problemas, estrategias, algoritmos, alternativas, repetitivas y modularización, donde al hacer clic en cada uno de estos dibujos o gráficos, lo que van a permitir es acceder a los distintos apuntes, al apunte de problemas, ¿sí?, al apunte de estrategias, al apunte de algoritmos, al apunte de alternativas. Todos estos apuntes, bueno, tenemos 4 meses para recorrerlos en forma gradual, en forma, digamos, pausada, y para poder madurar acerca de estos conceptos. Como les decía recién, el primer apunte, que es el apunte de problemas, ustedes lo tienen que leer y recorrer para la clase de la semana siguiente, ¿sí? Al final del apunte tienen videos a clases del año 2021, en el cual hubieron 2 clases sobre problemas. La primera clase, el primer video, y la segunda clase tiene 2 versiones, porque se repitió en cada uno de los módulos. La tarea para la semana siguiente es ver justamente el video de la primera clase y el video de la segunda clase. ¿Por qué? Porque la semana siguiente, el día jueves, ya tenemos un feriado y la clase teórica no se va a poder dar. Los días feriados se respetan, los debemos respetar porque es una norma de la universidad. Los días feriados no van a haber parciales, no van a haber clases, ni presenciales ni virtuales. Y el jueves que viene, por ser un día feriado, para no saltearnos esa clase, ustedes tienen que ver los videos de la primera y segunda clase. Es una tarea que ustedes tienen asignada. Bueno, este apunte, si ustedes lo recorren, tiene distintas secciones. Las secciones se muestran acá en modo de un menú, ¿sí? Al hacer clic en cada sección aparecen distintas subsecciones. Este recorrido y ese menú de las distintas secciones les va a permitir a ustedes ubicarse, ¿sí?, en cada uno de los temas de este apunte. Y el apunte, a su vez, tiene una serie de videos que vamos a recorrer
¿sí? Entonces, ahora vamos a recorrer uno de esos videos y, bueno, es probable que alguno de ustedes ya lo haya visto, ¿sí? Vamos a recorrer uno de ellos y luego vamos a entrar más en detalle una media hora acerca sobre los contenidos de este apunte de problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo ahora lo que voy a hacer es poner un video para que ustedes lo puedan seguir. Bienvenidos a Resolución de Problemas y Algoritmos 2021. En este video comenzaremos a abordar el tema inicial de la materia, que consiste en la resolución de problemas. Vamos a resolver distintos problemas que se enuncian a partir de una serie de párrafos a los cuales llamaremos enunciado. Es conveniente leer atentamente el enunciado. Resolveremos los problemas utilizando un formato estándar o grilla para resolver problemas. Y nos interesa mucho ser prolijos en el desarrollo paso a paso de los problemas. Aprender a afrontar y resolver problemas es un importante reto en nuestra vida cotidiana. Todos los días resolvemos problemas, individualmente y otras veces en grupo. Nos enfrentamos a problemas simples o complejos, es decir, la complejidad del problema puede ser diversa. Es importante trabajar los problemas individualmente, pero también trabajarlos en grupo en conjunto con nuestros compañeros. Una definición de problema nos dice que en todo problema debemos buscar, en forma consciente, acciones apropiadas para lograr un objetivo claramente concebido, pero que no es alcanzable en forma inmediata. Otra definición nos dice que un problema puede considerarse una discrepancia entre un estado actual o inicial y un estado deseado o final. Y para pasar de un estado a otro, realizamos determinadas tareas que denominamos acciones. Hallar una solución del problema puede pensarse como un proceso de seleccionar qué acciones debemos realizar para alcanzar el estado deseado o final. Cuando el problema es escribir una carta, la selección de acciones consistirá en encontrar aquellas palabras adecuadas o aquellas combinaciones de palabras que expresen lo que queremos decir. En cualquier caso, estamos seleccionando acciones adecuadas. Nos proponemos recorrer una serie de videos sobre el tema de resolución de problemas. En una primera instancia, comenzaremos describiendo 3 categorías de problemas que nos permitirán utilizar términos y un vocabulario adecuado sobre el tema, y veremos también un método muy simple para resolver problemas cuyo autor es George Polya. En los siguientes videos veremos la grilla o plantilla que utilizaremos para resolver problemas y ejemplificaremos cómo abordar problemas de matemática con conjuntos, diagramas, grafos y ecuaciones. ¿Qué tenía este video? Fundamentalmente la definición de qué es un problema, ¿sí? Fíjense que al comienzo dice, un problema, en todo problema debemos buscar en forma consciente acciones apropiadas para alcanzar un objetivo. Ese objetivo tiene que estar claramente concebido, pero no es alcanzable en forma inmediata. Siempre que leemos un enunciado, en el trabajo práctico hay una serie de ejercicios que tienen distintos enunciados. Cada ejercicio es un problema distinto. Hay que leer detenidamente el enunciado, resaltar las cuestiones más importantes, ¿sí? Pero entender que por lo general, cuando tenemos un problema, vamos a poder identificar en primera instancia cuál es el objetivo, pero no sabemos exactamente cómo vamos a poder resolver ese problema para obtener un valor justamente de alguna incógnita que debamos descubrir. Otra definición de problemas tiene que ver con una discrepancia entre un estado actual o inicial y un estado final, ¿sí? Son 2 definiciones de problemas. Luego, en la sección 2, hay algunas categorías sobre problemas.
Este video no lo vamos a ver ahora, pero ustedes lo van a poder recorrer. ¿Cuál es el propósito de la sección 2 con estas categorías de una diferenciación de problemas según su formulación, según el tipo de solución y según la cantidad de soluciones? Fundamentalmente, ir involucrándonos con el vocabulario asociado con problemas y poder distinguir distintos tipos de problemas, ¿sí? Bueno, la primera distinción tiene que ver con problemas de síntesis y de análisis, ¿sí? En los problemas de síntesis conozco el estado inicial y el estado final, pero no conozco los pasos intermedios que me llevan del estado inicial al final. Y en cambio, en los problemas de análisis, que son los problemas que generalmente vamos a utilizar nosotros, conocemos un estado inicial, pero no conocemos el estado final. El estado final es justamente algún valor, una incógnita que tenemos que descubrir. Entonces, esos problemas son de análisis. Bueno, de acuerdo al tipo de solución, hay problemas que son de índole, problemas objetivos, de solución objetivo o subjetivo, ¿sí? En nuestra disciplina, todos los problemas que vamos a abordar son de índole de solución objetivo, ¿sí? No son soluciones que dependen de una apreciación o una valoración de la persona que resuelve el problema, ¿sí? Por ejemplo, en una disciplina como diseño gráfico, bueno, si el diseño de una habitación es correcto, bueno, es un tanto subjetivo porque depende de quien diseñe, depende del cliente al cual el diseñador le va a dar una solución. Nuestros problemas siempre son objetivos, en el sentido de que la solución es objetiva. Siempre arribamos a una cantidad, con una unidad de medida, y por lo general nuestros problemas tienen que ver con matemática. Y también los problemas se pueden clasificar en función de la cantidad de soluciones. Hay problemas que tienen una única solución. Hay otros que no tienen solución, ¿sí? Puede ser que el problema no tenga solución en algún campo. O pueden tener varias soluciones o infinitas soluciones. Como les decía antes, esta categorización de problemas tiene un fin: poder hablar sobre las partes del problema, sobre los distintos tipos de problemas, tipos de solución y cantidad de soluciones. Algo que es muy importante en este apunte de problemas tiene que ver con un método, que es el método de Polya, sobre el cual también hay un video que ustedes van a poder recorrer, ¿sí? para entender las 4 partes de los pasos que propone Polya. Polya es el autor, fue una persona, ¿sí? que en el año 1973 escribió un libro, ¿sí? que se llama Cómo resolverlo y que fue mundialmente conocido. ¿Por qué? Porque él propone una metodología o una serie de pasos esenciales en la resolución de problemas, donde estos problemas pueden ser problemas de cualquier disciplina. Nosotros estamos en la disciplina de ciencias de la computación, pero este método de Polya tranquilamente se puede aplicar en matemática, en física, en química, en cualquier problema de la vida real. Es lo que dice que no dice nada fuera de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Dice que en la primera etapa en la resolución de un problema es primero comprender el problema en sí, ¿sí? La comprensión del problema involucra distinguir cuáles son los datos relevantes, eliminar aquellos datos que son superfluos, entender cuál es el objetivo que tengo que alcanzar, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la comprensión del problema. Y es una etapa en la cual nos tenemos que detener. Antes de comenzar a hacer, tengo que leer el enunciado, resaltar las cuestiones que son importantes, usar un resaltador, distinguir cuáles son los datos, digamos, relevantes y cuál es el objetivo. La segunda etapa tiene que ver con tener un plan, ¿sí? Antes de resolver el problema, antes de ejecutar ese plan, primero tengo que darme una idea de cómo voy a resolver el problema. Van a ver ustedes que en el trabajo práctico número 1 hay distintos tipos de problemas. Algunos que los van a resolver con ecuaciones y con matemática, pero otros problemas que pueden ser de geometría, ¿sí? Con lo cual van a utilizar figuras geométricas con ciertas propiedades,
fórmulas para obtener el perímetro o el área entre figuras, ¿sí? Generalmente los problemas que vamos a resolver en esta primera etapa de la materia tienen que ver con problemas de índole matemática, ¿sí? Ecuaciones, también con geometría, también con lógica, ¿sí? Pero en todos estos problemas hay que trazar un plan. En el caso de aplicar ecuaciones, tenemos que escribir las ecuaciones iniciales. Y esas ecuaciones iniciales, desde las cuales vamos a partir para obtener un resultado, justamente constituyen lo que es el plan de lo que nosotros queremos ejecutar. La ejecución del plan es el desarrollo paso a paso de esas ecuaciones iniciales hasta obtener un resultado, ¿sí? Hasta obtener el valor de una incógnita, por ejemplo. Eso es la ejecución del plan. Y la última etapa que dice Polya que hay que aplicar se refiere a la visión retrospectiva, es decir, de alguna forma revisar todo lo que hemos hecho para ver si los resultados alcanzados verdaderamente satisfacen el objetivo que nosotros teníamos que alcanzar, ¿sí? Habíamos dicho hace un rato que un problema es la búsqueda de acciones conscientes, ¿sí?, para alcanzar un objetivo que no es alcanzable en forma inmediata, ¿sí? Generalmente cuando nosotros tenemos un problema nos ponemos un poco nerviosos o queremos o estamos un poco ansiosos porque queremos encontrar enseguida los resultados. Bueno, Polya lo que dice es, primero detenernos, comprender el problema, cuáles son las partes esenciales, cuáles son los objetos del problema, las relaciones entre estos objetos, cuál es el objetivo justamente del problema. Una vez que comprendemos el problema, bueno, recién ahí comenzamos a resolverlo. Trazamos un plan, pueden ser ecuaciones iniciales, y después ejecutamos ese plan. En la ejecución tenemos que tener presente lo siguiente. En esta materia, en RPA, nosotros no vamos a corregir si ustedes obtuvieron el resultado correcto. Nosotros vamos a corregir la resolución completa del problema, ¿sí? Es decir, que el desarrollo para obtener ese resultado haya sido alcanzado de una manera prolija, de una manera paso a paso, de que esa ejecución sea con todas las etapas que tiene que cumplir. Digamos, con esto que les digo, que no es importante tanto el resultado. Quizás en la resolución de su ejercicio cometen algún error, ¿sí? Y nosotros, si el desarrollo es correcto, ¿sí?, vamos a valorar ese desarrollo, por más de que tal vez no alcancen el objetivo completo. Siempre, obviamente, hay que alcanzar el objetivo y si ustedes alcanzan el objetivo y el resultado correcto, van a tener los puntos que corresponden a ese ejercicio, ¿no? Pero con esto lo que les quiero decir que es muy importante dentro de las ciencias de la computación, el proceso, los pasos uno detrás de otro hasta alcanzar un objetivo. Alguno se preguntará, ¿por qué matemática aparece en esta carrera? Porque en la carrera de ciencias de la computación tiene un basamento matemático muy fuerte. Fundamentalmente, dentro de matemática, el campo de la lógica es esencial en lo que es la ciencia, las ciencias de computación y nuestra disciplina. Bueno, los pasos se dan así en orden. Primero comprender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan y visión retrospectiva. Acá, además, hay subsecciones que nos otorgan una serie de preguntas para darnos cuenta si realmente hemos comprendido el problema. Bueno, una de las preguntas fundamentales para saber con certeza si hemos comprendido el problema es si puedo replantearme el problema con mis propias palabras, ¿sí? Leo el enunciado, lo entiendo, y luego tapo el enunciado y lo expreso con mis propias palabras. Si yo lo puedo verbalizar con mis propias palabras, no es necesario emplear las palabras exactas del enunciado, pero si puedo entender esa idea, eso me va a permitir, digamos, condensar toda la información y ya estar en mejores condiciones para comenzar con la siguiente etapa que tiene que ser trazar un plan. En el trazar un plan
hay una serie de cuestiones o de planes que podemos aplicar. Como por ejemplo, hacer una figura en el caso de que el problema sea de geometría, hacer un diagrama en el caso de que sea de lógica, ya van a haber ejemplos en este apunte, ¿sí? Bueno, utilizar ensayo y error, por lo general tratamos de que no se utilice, ¿sí? Usar algún caso, resolver alguna ecuación, aplicar una fórmula, ¿sí? Si hablamos de un área, de un rectángulo, bueno, vamos a tener que aplicar una fórmula, la fórmula de área del rectángulo. La etapa de trazar un plan es la etapa más difícil a la hora de resolver un problema. Porque si nosotros no podemos modelar ciertas restricciones del enunciado a través de una ecuación, bueno, es porque nos cuesta todavía trazar el plan que debe ser trazado, ¿sí? El plan tiene que ver con esas ecuaciones iniciales o ese punto de partida para luego sí recién ejecutarlo paso a paso. El paso de ejecutar un plan consiste en aplicar y escribir cada una de las acciones que se tienen que especificar desde el estado inicial hasta el estado final, ¿sí? Y la visión retrospectiva tiene que ver con una revisión del problema que he desarrollado. Estas son las 4 etapas del método de Polya: comprender el problema, trazar un plan, ejecutar un plan y la visión retrospectiva. Y vamos a aplicar este método de Polya de alguna forma al resolver los problemas, pero cada resolución que nosotros vamos a hacer del trabajo práctico 1, parte 1, ¿sí? Que está acá, recuerden, acá está el trabajo práctico, y ustedes van a poder entrar al mismo para ver cada uno de los problemas que tienen que resolver. Hay 7 problemas que tienen que resolver, ¿sí? Bueno, cada uno de estos problemas, de estos 7 problemas, lo van a resolver aplicando una plantilla para resolver problemas, donde esa plantilla tiene 7 ítems, ¿sí? Esos 7 ítems son la identificación del ejercicio, el objetivo del problema, los datos relevantes, la representación, el desarrollo de pasos, el resultado y la verificación. Y ahora vamos a describir a cada uno de estos pasos. El primero es la identificación. La identificación tiene que ver con decir, bueno, ejercicio 1 del trabajo práctico 1, parte 1. Ejercicio 2 de teoría. Ejercicio 2 del trabajo práctico número 2. Esa identificación es fundamental, ¿sí? Es fundamental a la hora de ser prolijos, de hacer cada uno de los ejercicios del trabajo práctico, y el día de mañana esos ejercicios van a ser algoritmos o van a ser código, y el código de cada ejercicio ustedes lo van a poner en un directorio, carpeta. Esa administración es fundamental, ¿sí? Recuerden que en la carrera van a tener muchas materias y cada materia tiene alrededor de 10 trabajos prácticos, y si ustedes guardan en forma prolija e identifican cada ejercicio de cada trabajo práctico, van a poder acceder a él el día de mañana cuando quieran volver a repasar algo de alguna de estas materias. De hecho, siempre uno vuelve a las materias y a las carpetas o a los recursos que tiene, y a veces también se lo facilita a otros alumnos, ¿sí? Bueno, la identificación del ejercicio es decir, número de ejercicio y de qué trabajo práctico es. El objetivo es el objetivo que uno requiere alcanzar en el problema, ¿sí? Generalmente hay alguna incógnita que hay que averiguar el valor, por ejemplo, de algo, ¿sí? Entonces el objetivo es saber cuántos autos hay en un estacionamiento, por ejemplo, ¿sí? Ese objetivo depende del enunciado y hay que saber identificar cuál es el problema que tenemos, a qué objetivo tenemos que llegar. El tercer ítem de la plantilla tiene que ver con los datos relevantes. Acá, en esta sección de datos relevantes, uno va a escribir aquellas oraciones que son las más importantes del enunciado. Todo aquello que es superfluo o que es dato anexo, que no me aporta nada, ¿sí? Porque puede haber ruido, es decir, puede haber
alguna oración que no contribuye en nada al objetivo, esas no las vamos a escribir. Vamos a escribir en la sección de datos relevantes aquellas oraciones que tienen que ver con lo más importante del problema. La representación tiene que ver con, bueno, aquellas ecuaciones que nosotros escribimos, ¿sí? Es decir, tiene que ver con trazar un plan. ¿Cuál es la ecuación inicial de la cual voy a partir? El desarrollo de pasos es cada uno de los pasos que voy a dar desde esa ecuación inicial hasta alcanzar un resultado. La opción de resultado es el resultado que obtuve, ¿sí? Generalmente es una cantidad, 7 por ejemplo, y la unidad de medida. La cantidad es 7 y la unidad de medida es 7 ¿qué? 7 autos, 7 tenedores, 7 lámparas, 7 cuadernos. Entonces en el resultado tenemos que identificar una cantidad y una unidad de medida. Y la verificación tiene que ver con verificar que las ecuaciones que yo he escrito en el ítem de representación se verifican para el resultado que obtuve. Esa explicación de cada uno de estos 7 ítems de una plantilla para resolver problemas está explicado también en un video, ¿sí? Ese video está acá abajo, ¿sí? Es un video que nos muestra cómo aplicar cada uno de los 7 ítems y cómo resolver un problema simple. Este problema es muy básico, el que muestra este video, pero lo que tenemos que identificar con este video es cómo aplicar la plantilla para resolver problemas. De hecho, acá arriba, fíjense que dice, utilizaremos la siguiente plantilla al resolver cada enunciado del práctico. Y acá pueden hacer clic en ese enlace, ¿sí? Y descargar el .doc. Si no lo descarga, copien y peguen este link en una nueva ventana y lo van a poder descargar. Ahí van a tener la opción de tener un Word con el esquema de los 7 ítems que tienen que instanciar para cada una de las resoluciones que ustedes hagan de los ejercicios del práctico. Muy bien. Entonces, ahora, antes de hablar de las representaciones, vamos a recorrer un ejemplo, ¿sí? Y para resolver ese ejemplo, vamos a utilizar un ejercicio sencillo, uno que está acá en la sección 531, al final de la 531. Acá fíjense que hay un enunciado, el título del problema dice dados, hay un enunciado y acá está la resolución. Y hay una flechita que nos permite hacer clic e ir viendo la resolución de ese ejercicio. El enunciado es muy simple, dice, se arrojan 3 dados, sabemos que la suma de los 3 dados es 11, la suma del primero y el tercero es 5, y el segundo es el doble del tercero. ¿Sí? ¿Qué número salió en cada dado? Es decir, se arrojaron 3 dados, sabemos que la suma de los 3 dados es 11, la suma del primero y el tercer dado es 5, y que el segundo dado, el valor del segundo dado, es el doble del tercero. Entonces, la identificación en este caso es ejercicios de dados de teoría. Ustedes pondrían ejercicio número 1, el trabajo práctico número 1. ¿Cuál es el objetivo? Conocer qué número salió en cada dado. Ese es el objetivo. El objetivo muchas veces se formula también a través de una pregunta. Acá fíjense que dice qué número salió en cada dado. ¿Sí? Podemos poner el objetivo, ¿qué número salió en cada dado? O podemos escribirlo con nuestras propias palabras, conocer qué número salió en cada dado. Los datos relevantes. En la sección de ítem de datos relevantes tenemos que escribir oraciones simples, lo más sencillo y simple posibles, que sean importantes a la hora de alcanzar ese objetivo. Generalmente en datos relevantes enunciamos las restricciones que están incluidas en ese enunciado. Descartamos aquellas cosas que son superfluas, que no nos ayudan,
y solamente nos quedamos con lo esencial, ¿sí? Lo esencial en este enunciado, que es muy escueto, es muy resumido, es que la suma de los 3 dados es 11, es la primera oración, la suma del primer dado y el tercero es 5, y que el segundo dado es el doble del tercero. Son 3 oraciones y son los datos relevantes del problema. Estaba pensando justamente cuando preparé esta clase que el orden entre objetivos y datos relevantes no importa. Ustedes pueden primero poner los datos relevantes y después el objetivo. ¿Por qué? Porque los datos relevantes le otorgan a ustedes la obligación de desmenuzar ese enunciado en sus partes esenciales. Y esos datos relevantes también van a ayudarme a alcanzar el objetivo y poder distinguir claramente el objetivo. Así que si ustedes escriben primero datos relevantes y después objetivos, no hay ningún problema. Ahora bien, la representación, en este caso, lo vamos a resolver con matemática y lo vamos a resolver con ecuaciones. Entonces, lo que vamos a emplear son 3 variables: x, que representa el valor obtenido en el primer dado, y, que es el valor del segundo dado, y z, que es el valor del tercer dado. Entonces sé que x más y más z es igual a 11. ¿Sí? Después, la segunda ecuación que tendríamos que escribir tiene que modelar este enunciado, que dice la suma del primero y el tercero es 5. La suma del primer dado, que es x, y el último dado, que es z, es 5. Y la última oración dice el valor del segundo dado es el doble del tercero. Es decir, que el valor del segundo dado, que es i, es igual a 2 por z, donde z es el tercer dado. Fíjense que acá hay algo fundamental. Como yo les decía, hay que prestar mucha atención al enunciado, pero también el punto de arranque es una de las cuestiones más difíciles a la hora de resolver problemas. Y el punto de arranque tiene que ver con poder modelar con las ecuaciones, con estas ecuaciones, el problema que tenemos, ¿sí? Fíjense que cada una de estas oraciones, que está escrita en un lenguaje natural, decimos nosotros en nuestra disciplina, lenguaje natural es el lenguaje que utilizamos, castellano, el lenguaje verbal, está mapeado a un lenguaje simbólico, en el cual utilizamos variables, ¿sí?, para representar los objetos del problema. En este caso tenemos 3 variables que representan objetos del problema: el valor del dado 1, el valor del dado 2 y el valor del dado 3. Y con operaciones matemáticas vamos a representar relaciones entre los objetos del problema. Por ejemplo, cuando decimos la suma de 3 dados es igual a 11, bueno, si los dados son x, y z, x más y más z es igual a 11. Y hay otras relaciones que tenemos que utilizar, por ejemplo, o modelar. Por ejemplo, el valor del segundo dado es el doble del tercero, es decir, que i, que es el valor del segundo dado, es igual a 2 por el valor del tercer dado, ¿sí? Bueno, esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que hacer un mapeo de lo que es el enunciado en sí, lo tenemos que representar de alguna forma con una cuestión simbólica. Es decir, todo esto es el lenguaje verbal, el lenguaje natural, que lo mapeamos o lo trasladamos al lenguaje simbólico. Y esa representación tal vez es lo que más le cuesta a los alumnos. En el desarrollo de pasos, lo que hacemos es aplicar cada uno de estos pasos. Fíjense, el desarrollo dice: despejamos de la ecuación 2, esta es la ecuación 2, ¿sí?, la variable x. ¿Esto qué significa? Si x más z es igual a 5, x es igual a 5 menos z. Ahí despejamos el valor de la variable x. Esta ecuación que obtenemos y la ecuación 3 la utilizamos en la ecuación 1. Acá en la ecuación 3 está despejado el valor de i, que es igual a 2 por z. ¿Sí? Y habíamos obtenido que x es igual a 5 menos z. Entonces lo que hacemos es esta ecuación más la ecuación que está representada
por el valor 3, la ecuación 3, ¿sí? Bueno, la reemplazamos en la ecuación 1, es decir, que x más y más z, que es igual a 11, ¿sí? A ver, vamos a ampliar acá un poco. X más y más z, que es igual a 11. Ahora, x es 5 menos z, ¿sí? Es lo que habíamos obtenido recién. X es igual a 5 menos z. Y a su vez sabíamos que y es igual a 2 por z. Entonces reemplazo el valor de y por 2 por z. ¿Esto qué me permite obtener? Me permite obtener una ecuación en la cual la única variable es z. Tenemos 5 menos z más 2z más z es igual a 11. ¿Sí? Entonces me queda que tengo 2z más z menos z. El menos z y el más z se pueden simplificar. Me queda que 2z es igual a 11 menos 5. 2z es igual a 6, z es igual a 6 sobre 2, z es igual a 3. Tienen que prestar muy bien y mucha atención en el desarrollo de pasos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a corregir no es solamente si ustedes obtuvieron el valor correcto de una variable, sino que, como les decía al principio, vamos a corregir el desarrollo paso a paso. Y ese desarrollo tiene que ser paso a paso y tiene que ser en forma prolija. Nosotros tenemos en cuenta el proceso de desarrollo, ¿sí? No solamente el resultado, sino el proceso de desarrollo. Y el día de mañana, cuando ustedes lleguen al parcial, cada uno de nosotros, los docentes de la cátedra, vamos a corregir ese proceso. No es que nosotros agarramos un parcial y vemos, el resultado está mal y está todo mal. No, no, no. Vamos a leer esta plantilla, vamos a ver que su resolución tenga la identificación correcta, el objetivo formulado correctamente, los datos relevantes, la representación, el desarrollo de paso, el resultado y la verificación. Ahí obtuvimos el valor de z, que es igual a 3. Con este valor, si lo reemplazamos acá, obtenemos el valor de x, que es 5 menos 3, que es 2. ¿Sí? Acá lo obtenemos. Y el valor de y es igual a 2 por z, dijimos, así que el valor de y es 6. Eso mismo que acabo de verbalizar con palabras está escrito acá, está escrito claramente. Y podemos enunciar el resultado. Hago clic acá y dice, el tercer dado tiene valor 3, el segundo dado muestra el valor 6 y el primer dado el valor 2. Ahí enuncié las cantidades, es decir, las incógnitas que eran x, y z, y representaban los objetos del problema, la cara de cada uno de los dados, ya tienen su valor asignado. Una vez que obtuve el resultado, en el cual expresamos siempre cantidad y unidad de medida, ahora hay que verificarlo. ¿Cómo se realiza la verificación? Bueno, si hay en la representación 3 ecuaciones, que son las ecuaciones 1, 2 y 3, lo que vamos a hacer es escribir cada una de esas 3 ecuaciones. Fíjense que acá hay una una viñeta. Escribimos cada una de esas 3 ecuaciones. X más y más z igual a 11 es la primera. Bueno, ahora reemplazo x por el valor 2, y por el valor 6 y z por el valor 3. 2 más 6 más 3 tiene que ser igual a 11. Y el siguiente paso es 6 y 2 son 8, más 3 son 11, 11 es igual a 11. Entonces ahí verifiqué la primera ecuación y puedo hacer un tilde, por ejemplo. Luego escribo la segunda ecuación, x más z es igual a 5. Los valores de x son 2, el valor de z es 3, 3 más 2 es igual a 5, 5 es igual a 5, verifiqué la segunda ecuación. Luego escribo la tercera, y es igual a 2 por z, es decir que 6 tiene que ser igual a 2 por 3, 6 es igual a 6, verifiqué la tercera ecuación. No se queden con verificar una sola ecuación, tienen que verificar todas las ecuaciones que ustedes hayan escrito en el ítem de representación. Si ustedes escriben una sola, desarrollaron todo el ejercicio completo y solamente verificaron una ecuación, nosotros vamos a escribir como que la verificación está incompleta y vamos a bajar algunos puntos de ese ejercicio. Muy bien, dicho esto, fíjense que el apunte les permite desplegar
las distintas partes de algunos ejercicios que están resueltos, ¿sí? Recién acabamos de resolver este que es el de dados. Bueno, antes de ver la resolución, lo que les aconseja el apunte acá arriba es, bueno, primero pensar cómo lo resolverían ustedes, lo resuelven en papel y después recién vean la resolución en pantalla, ¿sí? De forma tal de que puedan tener con los apuntes algún mecanismo para comprobar si lo que ustedes están desarrollando es correcto. Y después comparen, por ejemplo, el desarrollo paso a paso que ustedes hayan hecho con el desarrollo paso a paso que les sugiere el apunte. Y verifiquen si lo que ustedes hicieron, digamos, como su resolución, en esa resolución si lo hicieron muy contraído, si se saltearon algún paso, y compárenlo contra la resolución del apunte para estar mejor preparados para la hora de resolver un cuestionario y resolver un ejercicio del parcial. Bueno, son las 21:35 y yo estoy cansado ya, porque no tengo la práctica de dar clases 2 horas, pero bueno, más adelante voy a completar las 2 horas. ¿Qué podemos decir? Bueno, en la sección 6 están también, hay un mapa conceptual o un esquema, ¿sí? Muchas veces cuando uno estudia algo es importante hacer un cuadro sinóptico, una red conceptual o una red semántica, un mapa conceptual, un mind map también. Hay diferentes estrategias como para poder condensar esa información. En la clase de hoy, que en realidad no la desarrollamos en su completitud porque tenemos que abordar la introducción y porque además la semana siguiente tenemos un feriado, bueno, está el compromiso de que ustedes lean el apunte completo y hagan un recorrido de ese apunte, mechando también con la visualización de algunos videos. Pero lo esencial de este apunte es que hemos abordado una definición de problemas, hemos clasificado problemas según el tipo, según la formulación y según el número de soluciones, como para poder introducir vocabulario a la hora de nuestra materia. Vimos en detalle de alguna forma los pasos de Polya, que eran comprender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan y la visión retrospectiva. Estos pasos de Polya están en relación con los 7 ítems de la grilla o plantilla para resolver problemas. Y a la hora de utilizar alguna representación, ¿sí?, para resolver un problema, bueno, generalmente nuestros problemas van a utilizar matemática, ecuaciones, pero también es posible que utilicen geometría. Es muy importante que ustedes repasen algunos conceptos vistos en la secundaria. Por ejemplo, ecuaciones, sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, el cálculo de un porcentaje, ¿sí?, la utilización de geometría a la hora de resolver problemas. También vamos a ver en la próxima clase que es posible utilizar diagramas, cuadros sinópticos, diagramas de Venn, diagramas de Carroll, ¿sí? Y bueno, también a la hora de resolver problemas se aplica a un mecanismo cognitivo que tiene que ver con la abstracción, ¿sí? La abstracción tiene que ver con esa descomposición o ese análisis que nosotros realizamos a la hora de comprender el problema, ¿sí? Cuando nosotros logramos expresar con nuestras propias palabras lo que nos pide el problema, es porque hemos aplicado un mecanismo cognitivo en nuestra cabeza que tiene que ver con la abstracción. Cuando logramos una simplificación del problema y una representación del mismo a través de una ecuación, estamos aplicando un mecanismo de abstracción, ¿sí? Cada vez que nosotros escribimos código o especificamos también un algoritmo, estamos aplicando esa técnica cognitiva que es abstraer. Es lograr una representación resumida o esquematizada de algún problema. Ese resumen o esquema está especificado en un algoritmo o también en un programa el día de mañana. Y en esa abstracción debemos poder identificar cuáles son los objetos del problema, las restricciones entre estos objetos, ¿sí?,
que generalmente se expresan a través de operaciones aritméticas, pero es importante identificarlas en el enunciado como para poder después modelarlas a través de una ecuación. Generalmente, en nuestra disciplina de ciencias de la computación, nos movemos en tres espacios. El espacio del lenguaje natural o el lenguaje verbal, que son aquellas verbalizaciones que nosotros hacemos o los enunciados que nos vienen dados a través de una secuencia de líneas. Ese es el espacio del lenguaje natural. Después hay otro lenguaje que tiene que ver con un lenguaje simbólico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una ecuación en matemática, es un lenguaje simbólico el poder escribir x más y más z es igual a 11, que y es igual a 2 por z, ¿sí? Es un lenguaje simbólico en el cual utilizamos variables, ¿sí? Y también hay otro espacio que tiene que ver con un lenguaje gráfico, con la utilización de diagramas. En ciencias de la computación, y vamos a ver también en la materia del segundo cuatrimestre, se emplea mucho el diagrama de lenguaje de modelamiento unificado o el lenguaje UML, que cuenta con una serie de diagramas. Todos los ingenieros también utilizan diagramas. Nosotros que somos ingenieros de software, por ser futuros licenciados, ustedes de ciencias de la computación o licenciados en sistemas, van a emplear diagramas. Y los diagramas es una notación gráfica. Muy bien, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a compartir ahora por Discord un enlace a un canal, a un espacio de Zoom, ¿sí? Para que puedan hacer alguna pregunta en estos últimos 20 minutos, ¿sí? Se lo voy a compartir ahora, ingresen a ese Zoom y bueno, en orden vamos a hacer preguntas, solamente 20 minutos hasta las 10 en punto. Espérenme un minutito, voy entonces en el canal de Twitch, les comparto un enlace y seguimos ahí. Si por alguna razón no podemos entrar a ese canal de Zoom, bueno, nos veremos en la próxima clase y recuerden que les enviaremos un mail a su casilla de correo indicándoles qué alumnos van a tener que ir el martes que viene a la clase presencial. Igual, espérenme un minutito que ahora les comparto el enlace. Les comparto en el canal de anuncios. Y ahora dejo de transmitir acá en Twitch, así nos encontramos en ese canal de Zoom. Nos vemos.